Buenos días, bienvenidos a Taos University, a Wing Chun Online. En este curso de fundamentos para principiantes, para personas que están comenzando, vamos a hablar sobre el Lat Chao clásico y cuál es la visión que nosotros, el enfoque que nosotros le damos en Taos, explicando un poco de dónde viene, cómo hemos practicado durante años, qué nos ha aportado, cuáles son los puntos interesantes, por qué, fijaos lo que digo, por qué hay que dejar de hacerlo o en qué momento hay que dejar de hacerlo. Y bueno, en todo momento tener en cuenta qué aspectos son positivos, que nos aporta y cuándo deja de hacerlo y por tanto deja de ser un ejercicio interesante. Es importante comprender que la mayoría de los ejercicios de Wing Chun que vamos a hablar en este curso de fundamentos básicos, como son el Da Lat Chao, el Lat Chao clásico, el Pum Sao, el Da Chi Sao, son ejercicios extraordinarios si se enfocan correctamente. Son herramientas muy útiles para personas que quieren aprender Wing Chun. Pero del mismo modo generan unos hábitos muy peligrosos, que son principalmente entrar en la rutina. Para nosotros es importante hacer uso del ejercicio hasta conseguir la destreza o la habilidad que perseguimos. Y por contra, dejar de hacerlos cuando ya la tenemos. Cuando una persona cumple los objetivos del ejercicio y ha adquirido lo que se pretende, seguir haciendo ese ejercicio durante mucho tiempo no tiene el más mínimo sentido. Yo suelo explicarlo como, digamos, que es como un software de ordenador. Cuando tú instalas el software en un ordenador para adquirir, para dotar de una capacidad a esa máquina de hacer algo, es perfecto. Pero una vez instalado, ese software, ese disco que se utilizaba antiguamente o ese fichero de descarga ya no sirve, se puede eliminar, salvo que tú, como profesor, nosotros somos profesores, tengamos que instalarlo en otras mentes, en otras máquinas. Pero si ya está hecho, seguir haciendo ese ejercicio durante años no tiene mucho sentido. De cualquier manera, hoy, por ejemplo, vamos a hablar de Lat Chao clásico. Y el Lat Chao clásico es una herramienta excelente si sabemos hacerlo correctamente y sabemos para qué sirve. Y vamos a intentar explicarlo en esta clase con todo detalle, con todo el detalle que podamos. Bueno, en primer lugar, digamos, vamos a decir que este ejercicio, que denominamos Lat Chao clásico, o Lat Chao, como prefiráis, fue desarrollado por el gran maestro Kenspe en Alemania hace unos 45 años, 40-45 años, cuando él vino desde Hong Kong y empezó a dar sus primeras clases de Wing Chun en Europa. Por eso, estos ejercicios hay que reconocérselos a su creador y a su desarrollador por el gran bien que ha hecho al mundo del Wing Chun. Pensemos que cuando el gran maestro Yip Man enseñó a Leung Tin, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del linaje de Leung Tin, la inmensa mayoría de las personas no conocían, no hacían drills, no había un ciclo de entrenamiento para repetir series o para repetir técnicas. Se entrenaba Da Chi Sao, se entrenaba Seung Chi Sao, desde el Pum Sao, o varios ejercicios, varias secuencias cortas, con un objetivo que era bastante claro, que es que las secuencias no sean muy largas, porque si lo son, estamos más pendientes de la propia secuencia que del desarrollo de la técnica o del objetivo que queremos hacer. Y eso está muy bien planteado. Eso explica por qué en las secuencias o en los ejercicios de Wing Chun clásico de Hong Kong, los ejercicios no son extremadamente largos en el número de repeticiones. Son 1, 2, 3 acciones y fuera. Y en mi opinión eso está bien. Pero también es cierto que los practicantes principiantes necesitan situaciones específicas, pequeños ecosistemas donde practicar y repetir muchas veces las mismas cosas. Y es ahí donde el Lat Chao entra en funcionamiento con un interés grande. Y fue el gran maestro Kenspe quien desarrolló este ciclo de forma muy inteligente para adquirir una serie de atributos necesarios en Wing Chun en los primeros niveles de entrenamiento. Cuando yo empecé se trabajaba en los niveles del 1 al 6, del 1 al quinto grado al 1 y en el sexto se empezaba a rodar. Y durante esos 5 grados primeros se hacía, bueno, iba a decir todos los días, casi a todas horas. Y bueno, eso explica por qué esa generación de practicantes realmente fue muy buena y muy interesante. Hoy, sin entrar en todo eso, vamos a determinar, en primer lugar, cómo se hace el Lat Chao del modo correcto, cuáles son los errores que debéis evitar y cuál es el objetivo fundamental del Lat Chao o los objetivos más importantes que perseguir cuando practicamos Lat Chao. Y después, cuándo, en mi opinión, debemos de dejar de practicar ese ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Una mano por encima del otro, sin echar atrás las manos mucho, sino que el movimiento es corto y desde más despacio a un poco más rápido y a mucho más rápido, a toda velocidad podríamos hacer, y una mano por encima de la otra sin apartarse del centro, protegiendo el acceso a la línea central
de esta forma agresiva en el lat chao. El ritmo es importante que ambos llevemos el mismo, lento, medio o alto, siempre acordado con el compañero. Bien, pero ahora vamos al fondo. ¿Para qué se creó este ejercicio? Este ejercicio se creó para generar continuidad, estructura de cuña, pero sobre todo y muy especialmente para aprender a no seguir las fintas y los engaños del adversario. Y en eso reconozco que es un pedazo de ejercicio. Lo que tiene que hacer es lanzar un golpe. Por ahí, ángulo 1, o por aquí. Ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 3, ángulo 4 o directamente sobre la línea central, ángulo 5. Un ecosistema que me permite entrenar. Pero cuando tengo la habilidad adquirida ya, no sigo haciéndolo porque de lo contrario me convertiré en esclavo de ese ejercicio. El ejercicio que era muy bueno se convertirá en completamente contraproducente para mí. Por eso el lat chao es un ejercicio ideal en los escenarios primeros, en principiantes, pero que cuando una persona ya tiene esa habilidad, hay que olvidarlo por completo porque es un ejercicio de repetición cíclica que no nos ayuda a entender o a trabajar sobre el timing del combate. Por tanto, ideal para principiantes y cuando tengo la habilidad, rompo el esquema, tiro el software y no lo hago nunca más.